Todo lo que vemos a nuestro alrededor, las montañas que rascan las nubes, los mares embravecidos, los verdes bosques, las plantas realizando la fotosíntesis, los bellos y gráciles animales, las aves voladoras, nuestras máquinas, los amigos y familia que nos rodea, la tierra en la que vivimos, el sol que nos alumbra, los planetas, las galaxias remotas o una simple tarta de manzana. Todo ello, todo, está hecho con solo los 92 elementos químicos estables combinados adecuadamente. Esos 92 elementos estables se pueden organizar en la tabla periódica. En ella, los elementos están ordenados de tal forma que aquellos que tienen propiedades químicas semejantes se encuentran situados cerca unos de otros. Esta es la tabla periódica. Arriba, a la izquierda, está el átomo o elemento más sencillo de todos, que es el hidrógeno. El hidrógeno no es nada más que un protón y un electrón que forma una nube a su alrededor. El siguiente átomo o elemento más sencillo es el helio. Generalmente está compuesto por 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. Como podemos ver, la tabla periódica se complica según leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, que es como aumenta su número atómico, es decir, el número de protones de su núcleo, o lo que es lo mismo, el número de electrones de su nube electrónica, que es al fin y al cabo lo que les da las propiedades químicas. Para empezar, no estaría de más repasar lo que es un átomo. Aquí tenemos representado a uno de helio. Hay un núcleo compuesto por 2 protones y 2 neutrones y a su alrededor una nube de electrones que está compuesto por 2 electrones. Lo que normalmente no nos explican son los tamaños relativos entre lo que es el núcleo y el átomo. Un átomo mide un Armstrong, que es 10 elevado a menos 10 metros, es muy pequeño. Pero un núcleo mide un Fermi, que es 10 elevado a menos 15 metros. Es decir, el núcleo de un átomo es 100.000 veces más pequeño que el propio átomo. Si de algún modo consiguiéramos ampliar un átomo hasta que tuviera 1 kilómetro de diámetro, su núcleo solo mediría 1 centímetro. Pero, ¿cómo empezó todo? Todo empezó con el Big Bang. Durante el Big Bang, la presión y temperatura eran tan altas que los núcleos atómicos se movían rápidamente y chocaban entre sí, dando lugar a reacciones de fusión nuclear en las que el hidrógeno se transformaba en helio. Esta es una típica reacción de fusión. Partimos de 2 protones, 2 núcleos de hidrógeno, a partir de ahí conseguimos deuterio, que es un protón y un neutrón, que más otro protón nos produce un núcleo de helio 3, que es un isótopo de helio. Y 2 núcleos de helio 3 producen un núcleo de helio 4 más 2 protones. Esto es lo que sucedía en los primeros momentos del Big Bang. El hidrógeno se estaba transformando en helio a través de una reacción de fusión. Esta no es la única reacción de fusión que existe. Incluso para formar helio hay otras reacciones, como por ejemplo esta: deuterio, tritio, y eso produce helio 4 más un neutrón. Obviamente todas estas reacciones producen además gran cantidad de energía. El universo, según se expandía, se enfriaba y las reacciones de fusión nuclear cesaron porque no se daban las condiciones suficientes para ellas. A los 15 minutos habían cesado completamente. Ya no había reacciones de fusión, ya no se producía más helio a partir del hidrógeno. Así que el Big Bang solo generó hidrógeno, helio y pequeñas cantidades de otros elementos ligeros como el litio. No había carbono para generar vida. Tampoco hierro para formar la hemoglobina de nuestra sangre o el calcio de los arrecifes de coral o el de nuestros propios huesos.
Así sería la tabla periódica al cabo de 15 minutos tras el Big Bang. Era muy aburrida. Durante millones de años tras el Big Bang solo hubo hidrógeno, helio y un poquito de litio. ¿Cómo se han generado los demás elementos de la tabla periódica? Es realmente fascinante saber que el ser humano ha conseguido explicar cómo se generaron el resto de los elementos. La confirmación de cómo se sintetizaron algunos de ellos se logró hace muy poco, en el 2017. Vamos a ver que la vida y muerte de las estrellas determinó la aparición de los elementos que no fueron generados en el Big Bang. Según la gravedad fue agregando el gas de hidrógeno y helio, se formaron las estrellas. El material en el interior de una estrella está muy caliente y a muy alta presión. En sus interiores se dan reacciones de fusión nuclear que, a partir de elementos ligeros, se da lugar a elementos más pesados. Algunas veces esas reacciones son mediadas por catalizadores nucleares, como en el caso de la cadena del carbono que vemos aquí, en donde hay ciertos núcleos que se conservan, pero netamente vamos provocando reacciones de fusión. Pero conforme aumentamos el número de nucleones del átomo resultante, nucleones en este caso son los protones y neutrones, más extremas son las condiciones de presión y temperatura que se necesitan para la fusión y menos energía se produce. Para que se tenga algo interesante como carbono, oxígeno, fósforo o nitrógeno, elementos que permiten el ADN de la vida, tal y como la conocemos, y elementos más pesados como el hierro de nuestros aceros, se necesitó que se formaran estrellas masivas. Este es el esquema de una estrella masiva. Tenemos una capa exterior de hidrógeno y helio, y luego capas sucesivas de elementos cada vez más pesados. Se va produciendo la fusión en cada capa. Cada una de esas capas crece cada vez más rápidamente. De hecho, la capa inferior o el núcleo inferior de hierro y níquel crece muy rápidamente. Pero para que esto ocurra, se necesita que la estrella sea muy masiva. En el caso del Sol, esto no se puede dar. No hay presión y temperatura suficiente como para fusionar el silicio, por ejemplo. Pero si tenemos una estrella masiva, sí que se dan esas condiciones y sí que podemos tener elementos más pesados. Es decir, que a partir de hidrógeno y helio se fueron formando elementos cada vez más pesados dentro de las estrellas. El hierro no produce energía si se fusiona, por lo que termina colapsando el núcleo de una estrella masiva y se produce una especie de rebote que hace que la estrella explote. Estas estrellas explotan como supernovas de tipo 2, esparciendo esos y otros elementos generados en la propia explosión por el espacio. Estos elementos permitirían la aparición de vida más tarde. Estas estrellas dejan detrás o bien un agujero negro o bien una estrella de neutrones. Esta es una foto de una estrella previa a la explosión en forma de supernova, a la izquierda, y a la derecha una vez que explotó como supernova. Esta supernova se dio en 1987 en la Gran Nube de Magallanes, que es una galaxia satélite a la nuestra. Lo que queda son remanentes, es decir, una burbuja de gas en expansión que se mueve muy rápidamente, como en este caso de aquí, o en esta que es la famosa nebulosa del Cangrejo, fruto de una explosión de supernova. Las supernovas de tipo 2 generaron el carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo que forman el ADN o las proteínas de nuestro cuerpo. También otros elementos importantes para nosotros como el calcio de nuestros huesos o el hierro de la hemoglobina de nuestra sangre. La tabla periódica tendría en esa época, 100 millones de años tras el Big Bang, este aspecto. Como vemos en la parte verde son los elementos que se generaron en estas explosiones de estrellas masivas. Hay otra parte que se generó durante el Big Bang, hidrógeno, helio y un poquito de litio, y también algún elemento que por fisión de rayos cósmicos pues también se produce. Pero, ¿y los demás elementos? Tuvieron que pasar otros 100 millones de años para que la colisión entre estrellas de neutrones produjera elementos más pesados y una hipotética civilización pudiera más tarde disponer de oro o plata y también
entre otros elementos exóticos, el xenón de los faros de nuestros automóviles. Acabamos de ver que tras la explosión de una supernova de tipo 2 puede quedar una estrella de neutrones, que no es más que un núcleo atómico de tamaño colosal. Ese núcleo de hierro ha colapsado tanto y la gravedad es tan intensa que los electrones se han combinado con los protones y han formado neutrones. Al final queda una especie de sopa de neutrones. Este objeto, esta estrella de neutrones, está fuertemente magnetizada y su densidad es tan grande que una cucharadita tiene la misma masa que una montaña. Sería algo de este estilo. Pero el tamaño no es muy grande. Una estrella de neutrones tiene el tamaño de una ciudad. Al estar fuertemente magnetizada, pues tiene una serie de chorros que producen ondas de radio que además podemos detectar. Es lo que llamamos púlsares. Un púlsar no es nada más que una estrella de neutrones. No sabemos muy bien cómo es el interior de una estrella de neutrones, pero tiene que ser algo de este estilo. Tiene que tener una coraza muy gruesa, quizás de hierro, que mida pues 1 kilómetro, una cosa así. Y en un interior, pues esa sopa de neutrones, junto con otras partículas. Tiene que tener una masa, pues un poco mayor que la del Sol. Un objeto que se mueve muy rápidamente. Imaginemos algo que pesa como el Sol, mide solamente 19 kilómetros y se mueve muchas veces por segundo. A veces casi 1000 vueltas por segundo. Es ahora cuando podemos echar mano de la relatividad general y de las ondas gravitacionales. Según la relatividad general de Albert Einstein, la gravedad no solo curva el espacio y el tiempo. Además de fenómenos gravitatorios muy intensos, producen ondas gravitacionales, ondas en el propio espacio que se propagan a la velocidad de la luz. Fueron predichas hace más de un siglo y tuvieron que pasar 100 años para que pudiéramos detectarlas. Desde hace muy poco contamos con sistemas para sentirlas. Son interferómetros kilométricos capaces de ver cambios en el espacio de una 10.000ª del diámetro de un protón. ¿No es increíble? Ya hay 2 interferómetros LIGO en Estados Unidos y uno que se llama Virgo en Italia. En unos tubos al vacío viajan haces de luz que, en circunstancias normales, se interfieren para así no dar señal alguna en el punto de reunión. Pero cuando llega una onda gravitacional se producen cambios en la longitud del espacio que hace que las interferencias cambien, desvelándose así la presencia de estas ondas. Para generar ondas gravitacionales que se puedan detectar por estos instrumentos se necesitan eventos colosales, como la colisión de agujeros negros o de estrellas de neutrones. El 14 de septiembre de 2015, LIGO detectó por primera vez la colisión de 2 agujeros negros. Desde entonces se han ido descubriendo más de estos eventos. Ahora disponemos de una nueva ventana para observar el cosmos. Estos cuerpos masivos orbitan alrededor del centro de gravedad común y van perdiendo energía por emisión de ondas gravitacionales hasta que colisionan. En esta animación podemos ver lo que sucede cuando 2 agujeros negros se fusionan y forman un agujero negro aún mayor. Se producen ondas gravitacionales que son más intensas justo en el momento de la colisión. Así suenan los momentos finales y se traducen las ondas gravitacionales registradas a sonido audible por los humanos. Podemos oír el universo. Nos hablaba, pero hasta ahora no podíamos escucharlo. Si se trata de agujeros negros, no se expulsa material en la colisión, pues nada escapa a un agujero negro. Pero si colisionan 2 estrellas de neutrones mediante el mismo mecanismo, entonces se produce una explosión de kilonova, en la que se sintetizan elementos pesados que son además expulsados. Al fin y al cabo,
hay neutrones de sobra para producir elementos pesados. Recordemos que los neutrones hacen de pegamento dentro del núcleo, así que conforme aumentamos el número de protones, necesitamos más neutrones para que el núcleo permanezca estable. Y todo esto se puede observar con telescopios convencionales, esta explosión de kilonova. Como resultado final de la colisión se obtiene una estrella de neutrones que sea de mayor masa o bien un agujero negro. Hasta agosto de 2017 no teníamos confirmación de todo esto, pero en un momento dado se detectaron las ondas gravitacionales producidas por la colisión de dos estrellas de neutrones. Esto permitió encontrar la zona del cielo en donde se produjo la colisión y ver la kilonova correspondiente por vías convencionales. Se tomaron espectros con telescopios durante varios días de esta kilonova y se vio cómo evolucionaba. Con ellos se reveló cómo surgen los elementos en este tipo de colisiones. En estas fotos se puede ver la kilonova en una galaxia a 130 millones de años luz de nosotros. Es el puntito amarillo recuadrado. Y además en las fotos inferiores se puede ver cómo fue evolucionando al cabo de los días. Este logro por parte del ser humano fue sencillamente fantástico. Se inauguró la astronomía multimensajero y se confirmó el origen de parte de los elementos de la tabla periódica. Así que la tabla periódica, o la composición del universo a los 200 millones de años tras el Big Bang, cuando ya se produjeron colisiones de estrellas de neutrones, sería esta. En naranja están los elementos que fueron sintetizados con este sistema de colisión de estrellas de neutrones. Ya esta tabla periódica se parece más a nuestra tabla periódica familiar, aunque las proporciones no son, digamos, las correctas, porque 200 millones de años tras el Big Bang es un periodo de tiempo largo, pero desde el Big Bang han pasado 13.800 millones de años. Durante todo ese tiempo han pasado muchas cosas. Por tanto, aún nos queda algo más, y varios miles de millones de años por transcurrir si queremos terminar nuestra tabla. Las estrellas de baja masa, como el Sol, viven mucho más tiempo que las masivas. En el caso del Sol, por ejemplo, se formó hace 5.000 millones de años y seguirá funcionando por otros tantos. Durante 10.000 millones de años, la estrella permanece estable. Pero al final, estas estrellas también gastan su combustible nuclear, que es básicamente hidrógeno. Entonces crecen hasta ser gigantes rojas. Al final, las capas externas de la atmósfera son expulsadas. Este tipo de estrellas dejan detrás uno de los objetos más bellos y efímeros del universo, las nebulosas planetarias. Gas y polvo que formaron esas capas externas de la estrella y que ahora se diluyen en el espacio vacío. En el interior queda centrada una enana blanca, el núcleo de la antigua estrella. Así que, al morir, las estrellas de baja masa enriquecen el medio con elementos ligeros como litio, carbono, nitrógeno, pero también con otros más pesados generados anteriormente a partir de las cenizas de las supernovas. Ya solo nos queda el papel realizado por las enanas blancas. Las enanas blancas pueden pertenecer a un sistema binario y robar material de su compañera poco a poco, hasta que alcanzan la criticidad y explotan como una supernova de tipo 1, en forma de una gigantesca bomba nuclear. La enana blanca es completamente destruida y el medio interestelar se enriquece de más elementos. La explosión de enanas blancas también generaron parte de los metales que son importantes para la industria, parte del hierro de nuestra hemoglobina y parte del calcio de nuestros huesos, pero también parte del azufre que está en la queratina de nuestros cabellos.
así como parte del silicio que forma las montañas. Entonces, la tabla periódica al cabo de 8.000 millones de años tras el Big Bang sería algo así, básicamente igual a como es ahora. En esta tabla periódica, además, podemos ver las distintas proporciones en virtud o basándose en el origen de los elementos, cómo se han creado, cómo se han sintetizado, el Big Bang, la colisión de estrellas y neutrones, la muerte de estrellas de baja masa, la fisión por rayos cósmicos, la explosión de estrellas masivas, la explosión de enanas blancas. El decaimiento radioactivo de ciertos isótopos generaron y siguen generando otros elementos. El resto de los elementos, los que duran muy poco, son sintetizados por los seres humanos. Todos los elementos de la vida y los elementos para tener tecnología avanzada ya estaban disponibles antes de que se formara la Tierra. Por tanto, pudieron existir civilizaciones tecnológicas miles de millones de años antes que nosotros. Los elementos de la tabla periódica o del propio universo se deben al nacimiento, evolución y muerte de las estrellas. Muchas de ellas se apagaron para que pudiéramos estar ahora aquí todos y que algunos de nosotros nos podamos plantear ciertas cuestiones y quizás responderlas. Somos cenizas de estrellas, nada más, pero nada menos. Somos el universo contemplándose a sí mismo. Cuando miramos las estrellas en su belleza, nos vemos a nosotros mismos. Somos increíblemente afortunados de vivir una época en la que hemos averiguado todo esto. La ciencia es la más maravillosa de las aventuras.